Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al doctor Francisco Flores por haber aceptado esta participación. Una vez más, aquí en Contra COVID, desde Coviduti, vamos a hablar hoy de trastornos por dolor. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla para ir apoyando la videoconferencia del doctor y ya nada más estaré pendiente para que vaya cambiándola cuando él me diga. Y pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estén pendientes, de todos modos, en el chat va a aparecer la liga para la asistencia. Y pues bueno, muchas gracias, Pancho, por haber aceptado. Muchas gracias por la invitación, José. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Flores. Yo soy médico psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Me dedico sobre todo a la atención de las personas adultas mayores y el día de hoy les voy a hablar sobre trastornos de dolor, que bueno, son trastornos que muchas veces tienen un correlato importante, una relación muy importante con trastornos psiquiátricos como la depresión o los trastornos de ansiedad. Específicamente en personas adultas mayores, pues afecta muchísimo la calidad de vida. Pero bueno, vamos a hablar sobre algunas definiciones. Primero, cómo entendemos el dolor desde la medicina, cómo podemos definir si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, si es un dolor neuropático. Hay diferentes definiciones del dolor y vamos a empezar por ahí. La siguiente, por favor. Muy bien. El dolor se define médicamente como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con un daño de un tejido potencial o actual, o está descrito en términos de dicho daño. Es decir, es esta experiencia que por lo general debería asociarse al daño. El dolor tiene una función fisiológica normal, ¿no? Si yo toco el fuego, por ejemplo, pues eso es algo que va a estar dañando mis tejidos. Y antes de que empiece a dañar el tejido, precisamente este mecanismo que se llama nocioceptor, que es la percepción del dolor, va a despertarse para que yo quite mi mano, deje de tocar el fuego y no me vaya a quemar, es decir, no se vaya a dañar el tejido. Por eso es daño de tejido potencial o actual, ¿no? Obviamente también la opción es que yo me corte y eso pues ya dañó mi tejido y por eso me duele. O una experiencia descrita en términos de dicho daño. Eso también es interesante. No todo el dolor va a responder precisamente a un impacto físico específico. O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen un dolor crónico o un dolor neuropático, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que tienen una alteración en la conducción nerviosa. En realidad, pueden sentir, por ejemplo, un dolor quemante en los pies. El pie en realidad no se está quemando, no se está dañando el tejido, pero la conducción nerviosa, los nervios del pie, están despertando señales anormales que van a provocar ese dolor que va a ser descrito como si se estuviera dañando el tejido. Entonces es esa experiencia desagradable que puede ser sensorial y emocional, eso es algo importante. El dolor también provoca una emoción que se asocia con ese daño de tejido potencial o actual o descrito en términos de dicho daño. Soy un poco persistente con esta definición, pero porque es fundamental que la entendamos bien ahora que vamos a empezar a hablar de los tipos de dolor. Algo importante es que 30% de personas con trastornos de dolor también van a presentar depresión o algún trastorno de ansiedad, pues casi una tercera parte, ¿verdad? Y algo también súper importante es que hasta una cuarta parte de las personas que tienen un trastorno de dolor, es decir, un dolor que tiende a ser crónico, va a tener riesgo de dependencia a sustancias, ¿no? Muchas veces nosotros observamos que una persona que tenía, pues no sé, una cuestión de migraña, un dolor crónico por una herida, alguna cuestión así, empieza a recurrir a sustancias para disminuir el dolor. Específicamente, pues en sistemas de salud como los de Estados Unidos, algunos otros sistemas de salud, pues tienen un gran problema precisamente por el consumo de opioides, ¿no? Por consumo de sustancias que pueden llegar a controlar el dolor, pero que se hacen adictivas y que a la larga, en vez de controlar el dolor, pueden incluso aumentarlo. Aquí en México, pues bueno, no es tan frecuente la cuestión de que los opioides sean sobreprescritos. Hay un buen control hasta cierto punto de quién puede prescribir opioides. No cualquier médico los puede recetar. Entonces, no hay un problema, una epidemia tan grave como la que hay
en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí sabemos que el hecho de que una persona tenga un trastorno de dolor le pone en más riesgo, por ejemplo, de consumir alcohol, ¿no? Y de que ese consumo de alcohol se vuelva problemático para la persona. Entonces, pues de todas maneras, es algo que vale la pena tratar. Si nosotros tratamos adecuadamente el dolor, pues disminuimos estos riesgos. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que llega el dolor, no? ¿Qué es lo que provoca que yo vaya a sentir dolor? El daño de un tejido, vuelvo a estos ejemplos, si yo me estoy quemando o si yo tengo una cortada en la mano, esto estimula estos nocioceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor, ¿no? Receptores porque es receptor y noci de dolor, ¿no? Y se empiezan a liberar algunas sustancias en cuanto hay ese daño tisular. Hay liberación de adenosintrifosfato, protones, quininas, ácido araquidónico y además de serotonina, prostaglandinas y bradicinina y citocinas. Hay diferentes células que al dañarse o al detectar ese daño van a liberar todos estos mediadores. Son muchas sustancias, si se fijan, las que van a provocar que el dolor sea percibido por estos nociceptores. Pero creo que aquí lo importante, más allá de decir, bueno, nos tenemos que aprender cada uno de estos componentes de las cascadas que provocan el dolor. En realidad es la idea de que los analgésicos, los diferentes tratamientos que existen para el dolor, van a actuar en alguno de estos niveles, van a por lo general inhibir alguna de estas sustancias o van a hacer que las células liberen menos este tipo de sustancias para que el dolor no sea percibido por los nociceptores. Y otra cosa importante también es que muchas veces esta liberación puede ser anormal y entonces puede empezar a haber una mayor percepción de dolor de la que en realidad corresponde al daño, ¿no? Entonces, si bien el dolor por lo general tiene esta protección, esta función protectora, a veces también se descontrola la sensación del dolor y empieza a doler sin que en realidad haya un daño. Siguiente, por favor. Esta sustancia es como una disminución en el pH, es decir, se hace como más ácido cuando hay una herida, el tejido tiende a hacerse más ácido y este provoca una disminución en el umbral de activación de estos nociceptores y este proceso se llama sensibilización periférica. Como que el periférico, porque pues son los nervios periféricos, los nervios adyacentes a ese tejido, van a sensibilizarse y van a empezar a sentir más dolor. De manera subsecuente, los axones, las células nerviosas, van a transmitir la señal dolorosa a la espina dorsal y a los cuerpos de las células en los ganglios dorsales. Es decir, toda nuestra inervación, si quieres pasar la siguiente, creo que está un poco más dibujado, exacto. Lo que nosotros vamos sintiendo, sea dolor o no, por ejemplo, también cuando yo siento calor o frío o siento simplemente el tacto normal, para que eso sea integrado en mi cerebro, primero pasa por todas estas fibras que ustedes están viendo a la izquierda. Esas fibras pasan por los diferentes nervios hasta precisamente la columna cerebral, que es lo que vemos en la parte de abajo. Vemos algunas vías que van a subir hacia el cerebro. Precisamente en el tálamo, que es una parte muy basal del cerebro, se va a distribuir también eso hacia las diferentes áreas del cerebro que van a poder localizar el dolor, ¿no? Entonces, es algo muy automático, es algo que sucede exageradamente rápido. Pues, piensen ustedes si de repente han metido la mano al fuego. Es curioso porque no es inmediato tampoco, ¿no? O sea, si ustedes meten la mano al fuego, en lo que cambia el tejido de temperatura y en lo que llega la señal, uno puede como pasar la mano por el fuego y no se quema. Pero si uno lo deja un segundo, entonces ya el cerebro ya dice, hey, aquí hay algo que puede dañar el tejido y es en tu mano, ¿no? O sea, no, el dolor tiene que ser también adecuadamente localizado. Y esto depende de que estas vías que van desde el dedo hasta la columna, hasta el cerebro, estén íntegras. Si no están íntegras, entonces pueden pasar dos cosas. O que yo no sienta el dolor, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, también eso sucede en diabetes. Si yo tengo una neuropatía periférica, las personas con diabetes precisamente sufren de pie diabético porque la señalización del dolor no es adecuada. Entonces, por ejemplo, pueden traer zapatos inadecuados que van dañando el tejido y no se dan cuenta porque ya ese nervio, esa transmisión nerviosa desde el pie hacia la columna,
hacia el cerebro, por la misma diabetes, se ha ido degenerando. Entonces, ese mecanismo protector del dolor se puede perder por este medio. Siguiente, por favor. Bueno, no me clavo mucho en esto, pues basta decir que hay diferentes núcleos en el cerebro que se van relevando para llegar a provocar o más bien a poder percibir adecuadamente este dolor. Es algo complejo, pero bueno, también creo que esto es importante porque dado que toda esta representación del dolor se da en el cerebro, pues también si yo tengo un trastorno psiquiátrico que modifica mi neurotransmisión, esta neurotransmisión también puede modificar la manera en la que yo tengo dolor. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa interacción entre enfermedades psiquiátricas y dolor. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de dolor, pues el dolor no es el mismo si es un dolor por un golpe, así es un dolor por una quemadura, así es un dolor porque tengo un atrapamiento de un nervio, por ejemplo, que tengo ahí un problema en la columna y eso me está atrapando el nervio, o el dolor que puede sentir una persona con una neuropatía diabética, ¿no? O el dolor que tiene una persona con cáncer. O sea, los dolores finalmente no es exactamente la misma experiencia y esto depende de varias cosas. Entonces, por eso tenemos una terminología muy específica cuando hablamos de dolor. El dolor agudo es debido a un daño o una enfermedad identificable. Es autolimitado y se resuelve a la hora o a los pocos días, dependiendo del tiempo que lleva el daño o que lleva la curación. Entonces, en el dolor agudo yo identifico claramente qué es lo que me lo está provocando, ¿no? Por ejemplo, yo me corto la mano porque estoy cocinando y me corto, tengo una cortada en la mano, ¿no? Entonces, me va a doler durante el tiempo que tarde mi tejido en repararse. El dolor está limitado a esa zona, o sea, no porque yo me corte la mano me va a doler el pie, o no porque me corte la mano me va a doler todo el brazo, tampoco. Me va a doler únicamente la mano, es un dolor que está limitado en el espacio y que se va a limitar también en cuanto a mi dolor tiende a darse, ¿no? Eso es un dolor finalmente fisiológico, normal, que debe de estar presente también para que yo pueda proteger mi cuerpo, debo de poder sentir ese tipo de dolor. Esto se suele asociar a una respuesta autonómica objetiva, es decir, mi sistema nervioso autónomo también se va a activar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo identifica también el dolor en términos de peligro, ¿no? Si yo me corto, puedo tener taquicardia, puede subir mi presión, puedo tener sudor, pueden dilatarse, contraerse mis pupilas o tener palidez. Esto quizá no va a ser tan severo si yo me corto la mano con un cuchillo, ¿no? Pero ¿qué tal si me fracturo el pie, ¿no? O me fracturo la pierna. Si tengo una fractura de pierna, pues es un dolor agudo, es debido a ese daño tisular y pues seguramente va a subir mi presión, se me va a poner la boca seca. Va a haber una respuesta autonómica de mi sistema nervioso autónomo porque estoy en un momento en el cual mi cuerpo siente que hay un peligro y tiene que protegerse. Siguiente, por favor. Por otro lado, podemos hablar de dolor crónico. El dolor crónico es aquel que persiste más allá del tiempo normal de la curación o dura más de 6 meses. Por ejemplo, yo me fracturo la pierna y a pesar de que ya se me sanó la pierna, ya mi hueso ya sanó, ya no tengo, mi músculo está bien y todo, el dolor persiste, ¿no? Eso es algo anormal. Ya empezamos a hablar de un dolor que no tiene una función normal, porque pues, la función normal del dolor, si yo me fracturo la pierna, pues es que yo no esté pisando en esa pierna y que se pueda curar, ¿no? Si no me doliera, posiblemente yo no me cure tan bien, porque no hay esa señal que me dice, hey, todavía no es tiempo de que te pongas a caminar, que te apoyes sobre esta pierna, ¿no? Mi cuerpo de alguna manera dice, no, todavía no es tiempo, todavía no estoy sano. Eso sería un dolor normal, pero ¿qué tal si ya sané y me sigue doliendo? O también se habla de dolor crónico cuando el dolor dura más de 6 meses, que en general, cuando hablamos de un daño tisular, pues en 6 meses ya debería de estar sano, ¿no? Ya debería de haber curado cualquier tipo de daño tisular. Otra historia diferente es si ese daño tisular se autoperpetúa, como es el caso, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Si yo tengo un cáncer en el hueso, pues no, pues quizá no va a ser tan fácil que se me quite el dolor porque pues el tumor puede seguir dañando los tejidos que están alrededor. Entonces, eso también es otra expresión anormal del dolor. El dolor sí me está avisando que hay algo mal en mi tejido, pero el problema es que el tejido no puede repararse completamente, entonces se tiende a ser crónico el dolor.
La cuestión con el dolor crónico es que involucra diferentes mecanismos a niveles locales, espinales y supraespinales. Como ya les comenté, hay este proceso de sensibilización al dolor, donde si yo me fracturo, pues todos los tejidos que están alrededor, todo mi hueso y mi músculo y mi piel y todo, va a tener como una reacción que provoca este dolor y se va a sensibilizar esa parte de mi cuerpo. Esa parte de esos como terminales nerviosas van a tender a sensibilizarse. El problema es que cuando el dolor se hace crónico, también esa sensibilización tiende a autorretroalimentarse. Entonces, podría ser que una persona que ha tenido dolor crónico en una extremidad, a pesar de que sane su extremidad, esas terminales nerviosas sigan diciendo, hay dolor, hay algo mal aquí, aunque ya no haya en realidad un daño tisular. Una característica interesante del dolor crónico es que sus características incluyen descripciones vagas de dolor y una incapacidad para describir el tiempo y la localización del dolor. Es como un dolor menos claro, ¿no? No es tan claro como si yo me corto la mano, me duele específicamente a la mano. Si yo tengo un atrapamiento, por ejemplo, en mi hombro, o un problema en mi muñeca que atrapa mi nervio, el dolor no va a ser tan claramente descriptible, no voy a poder decir me duele exactamente aquí, no, el dolor se irradia, me duele hacia todo el brazo, no sé muy bien en qué movimiento, me puede doler en diferentes momentos del día, a veces no recuerdo claramente si me dolió en la noche o no, porque no dormí muy bien, entonces es un dolor también más difícil de describir. Siguiente, por favor. Y ya dentro de esto, bueno, tenemos también otro término que es el dolor neuropático. El dolor neuropático, de hecho, tiende a ser crónico. O sea, si es agudo o es crónico, es únicamente dependiendo de cuánto dura, o en cuanto a que dura más de lo que dura la curación o más de 6 meses es crónico, si no es agudo. Pero por otro lado, también el dolor neuropático, pues se suele describir de una manera similar al dolor crónico porque tienen algunas cosas en común. El dolor neuropático es más bien un trastorno de neuromodulación. Es más bien la cuestión en la cual mi cuerpo, las terminales nerviosas, los nociceptores que están percibiendo el dolor, empiezan a percibir un dolor aunque no haya un daño. Empiezan como a disparar señales de que hay dolor, hay dolor, hay dolor, a pesar de que no hay un daño real. Esto se entiende como un daño o disfunción del sistema nervioso central o periférico, que se manifiesta por dolor espontáneo, cortante o quemante, que se puede distribuir por dermatomos. Y hay algunas cosas que se expresan específicas al dolor neuropático, como la hiperalgesia, que es la sensación de dolor que es mucho mayor de la que corresponde al tipo de lesión. La hiperestesia, que es, por ejemplo, un dolor que tiene que ver con la posición, la alodinia, que es un dolor que se siente como un cambio de temperatura, o la hiperpatía, que es ante una sensación muy leve, por ejemplo, paso mi mano por donde está y me duele mucho, a pesar de que pues definitivamente no lo estoy lastimando. Esto podría ser, por ejemplo, no sé si han tenido como esta sensación como cuando se les duerme un pie, ¿no? Se les duerme una pierna y si ustedes tratan de moverla, se siente un dolor muy extraño, ¿no? Pues el estar moviéndolo en realidad no está dañando el tejido, ¿no? Pero el dolor es muy extraño. O también, si yo me toco la pierna, cuando traigo la pierna dormida, voy a tener una sensación como entre hormigueante y dolorosa, desagradable, que es un tipo de dolor neuropático porque finalmente lo que provoca que se me duerme la pierna es que hay un atrapamiento del nervio, ¿no? Entonces, el nervio deja de entender muy bien qué es lo que le está pasando al pie. Entonces, cuando empieza a despertar el pie, tengo estas sensaciones como de dolor. El problema, pues, es que esto también corresponde a algunas enfermedades. Siguiente, por favor. Aquí algunos ejemplos. Estos son los dermatomos. Los dermatomos lo que son básicamente es que son las áreas que están enervadas, o sea, las áreas que corresponden a un mismo nervio que sale de la columna vertebral. Entonces, como es el mismo nervio el que va a inervar, a darle sensibilidad a toda esa parte del cuerpo, a todo esto que nosotros vemos como líneas, entonces muchas veces los dolores que tienen que ver con esos atrapamientos de nervios o alteraciones en el nervio van a ser por estos dermatomos. Por ejemplo, ustedes van a ver en donde dice S2, S3, en la parte derecha, esos azules, es precisamente a donde corresponde el dolor que se le llama dolor de ciática. Precisamente lo que pasa es que se atrapa el nervio ciático en la columna, se machuca, entonces no duele en la espalda, duele en toda esa área de la pierna, porque es el área de la pierna que está siendo inervada por ese nervio que sale de esa parte de la columna.
También otro ejemplo aquí podría ser cuando a una persona le da herpes zóster. Cuando una persona tiene herpes, esto pasa mucho en personas que tienen pues, alguna disminución en su sistema inmune por muchas razones, o en personas adultas mayores que también pueden tener esta resurgencia de herpes. Y si se fijan, el herpes corre precisamente como en medio cinturón en estas que están como morados, ¿no? Entonces es como si uno de estos morados, que son los que son inervados por los nervios torácicos, se infectara y duele en esa parte, ¿no? Justo en ese dermatomo, que es como se llaman, e incluso es ahí donde salen las ronchitas. Y el dolor de herpes es un dolor muy insoportable y es como quemante, ardoroso, cortante, extraño. No es un dolor normal porque finalmente lo que está haciendo el virus herpes es que está infectando la terminal nerviosa y está alterando su funcionamiento y por eso duele. Siguiente, por favor. Otros términos que se utilizan podría ser el dolor idiopático. Antes le llamábamos este dolor psicogénico, que es este dolor que no entendemos precisamente si es neuropático, si es somático, o sea, hay como muy poca claridad de qué es lo que está provocando el dolor y muchas veces se acompaña de algún trastorno psiquiátrico, de algún trastorno emocional. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que, pues no sé, podría ser un paciente o una paciente que trae como dolores poco difusos y como raros y por lo general le dan cuando está muy ansioso, etcétera, etcétera. Antes se le llamaba dolor psicogénico porque se pensaba que era únicamente psicológico, ¿no? Que era, incluso se veía como que la persona lo estaba fingiendo, ¿no? Pero es más complejo que eso. La presencia de dolor no implica o excluye un componente psicológico. Como sabemos, en la misma definición del dolor tiene que ver con la experiencia emocional del mismo. Y el mismo proceso emocional también puede modular la manera en la que la persona tenga la experiencia de dolor. Con el dolor idiopático, que es este que no encontramos como una causa orgánica clara, no hay una evidencia de esta etiología orgánica o un patrón anatómico consistente con los síntomas. Y suelen ser desproporcionados a una patología orgánica identificable, ¿no? O sea, esta cuestión es que me duele muchísimo, ¿no? Pero de repente uno dice, bueno, creo que este paciente, posiblemente la ansiedad, está provocando que su experiencia de dolor sea mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos excluir completamente y decir nada más, no, esto es psicológico, no le voy a dar tratamiento a su dolor, váyase porque usted nada más está fingiéndolo porque quiere medicamentos. No es precisamente eso, la cuestión es que el proceso psicológico y el proceso emocional modula la respuesta del dolor. Puede hacer que a la persona en efecto le duela más o que le duela menos. Entonces, también se necesitan intervenciones específicas para tratar este tipo de dolor, los cuales voy a abordar brevemente un poco más adelante. Siguiente, por favor. Hay algunas cosas que nosotros nos tenemos que enfocar cuando estamos con un paciente que tiene un dolor, sobre todo un dolor crónico o un dolor neuropático. Hay que preguntarnos primero, ¿es el dolor mantenido por estímulos nocioceptivos? Recordemos que los estímulos nocioceptivos son aquellos que tienen que ver con el daño tisular. Por ejemplo, si la persona tiene un tumor, pues bueno, el dolor se va a mantener en tanto que el tumor siga lastimando los tejidos subyacentes, ¿no? O si en realidad no se mantiene por estímulos nocioceptivos, si la persona tuvo una fractura en la pierna, ya se curó bien, pero el dolor continúa a pesar de que no hay estímulos nocioceptivos. Ya eso nos hace una distinción muy clara entre un dolor que pudiera ser neuropático o podría tener un componente idiopático o un dolor somático que pudiera ser el que en realidad el tejido está siendo lastimado. Otra pregunta sería, ¿se mantiene por mecanismos no nocioceptivos? Por ejemplo, que haya circuitos reverberantes en la médula, en el tallo o la corteza. Por ejemplo, que haya un atrapamiento de un nervio en la columna o que haya un proceso metabólico como diabetes que está haciendo que ese dolor persista a pesar de que el tejido no esté dañado. Otra cuestión bien importante, si es la queja primariamente psiquiátrica. Por ejemplo, si la persona está en una depresión severa y se queja de dolor, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, son manifestaciones comunes. No significa que no vamos a tratar el dolor, pero significa que tenemos que poner una atención específica también en la queja psiquiátrica. O también si hay un trastorno delirante. A veces hay pacientes que pueden tener esta pérdida de contacto con la realidad
porque, por ejemplo, pueden tener esquizofrenia o un trastorno bipolar que los lleve a un trastorno delirante y refieran dolor cuando en realidad más bien es una experiencia delirante. Pero esto no excluye una cosa a la otra. Yo tengo un ejemplo clínico que me dejó muy impactado porque pues fue un ejemplo triste, pues, y que me hizo sentir muy mal como clínico, fue mientras estaba formándome como psiquiatra en el hospital psiquiátrico. Teníamos una paciente que decía que tenía una tabla de madera atorada como detrás de la nariz, como aquí en los pómulos. Decía, es que aquí tengo una madera, me duele, tengo una madera aquí, ¿no? Yo siento duro, tengo una madera. Y era una paciente que tenía esquizofrenia de larga evolución, con muchos delirios somáticos, te podía tener como diferentes ideas delirantes relacionadas a su cuerpo, pero esa específicamente, pues bueno, ajustábamos el antipsicótico y no se le quitaba, y no se le quitaba, hasta que nos preguntamos, bueno, ¿no será que realmente sí tiene dolor? Y resultaba que la paciente tenía un absceso arriba de un diente, ¿no? Entonces, la interpretación que le estaba dando esta paciente a su dolor era delirante, decía que tenía madera, ¿no? Sin embargo, el dolor era real y el dolor no se le iba a quitar con antipsicóticos, ¿no? Entonces, hay que tener también un umbral bajo para nosotros sospechar dolor en un paciente que tenga una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Precisamente, pues son pacientes que están más vulnerables a tener algún problema físico, ¿no? Porque pueden a veces tener menos autocuidados, entonces pueden tener más dolor y a veces no expresarlo de una manera tan clara, ¿no? Entonces, esta es justo la cuestión de que no podemos simplemente estigmatizar a pacientes con una enfermedad psiquiátrica crónica y decir, no, pues lo que pasa es que es por su enfermedad, ¿no? Sin investigar un poquito más al respecto, ¿no? Les digo, ese caso me dejó muy marcado. También hay que preguntarnos si existe un tratamiento farmacológico más eficaz. Más adelante les hablaré un poco sobre cuáles son las generalidades de los tratamientos farmacológicos según el tipo de dolor. Y también algo bien interesante es si se ha convertido la conducta y la disfunción asociadas al dolor en algo más importante que el dolor mismo, ¿no? Hay como este mecanismo casi como fóbico, ¿no? Como eso de, es que ya no camino porque no me vaya a doler la pierna, ¿no? Pero, ¿le duele? No, pero me dolía mucho antes. Pero ahorita, si usted pisa, ¿le duele? No, pero me da mucho miedo, ¿no? Esta cuestión también de que a veces el dolor, como tiene un impacto emocional y psicológico también puede provocar otro tipo de trastorno psicológico, ¿no? Otro tipo de trastorno psiquiátrico, en el cual la persona pueda tener como un trastorno de ansiedad asociado a este dolor, un trastorno depresivo asociado a este dolor, y que también hay que tratar, ¿no? Siguiente, por favor. En la evaluación clínica, esto incluye la examinación del área dolorosa, los músculos y la respuesta al tacto. Y hay algunas escalas que nos pueden ayudar a objetivizar y evaluar la respuesta a tratamientos. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, puede ser simplemente decirle, bueno, si este es el dolor, por ejemplo, si yo estoy viendo a un paciente que ya le inició un tratamiento para el dolor y me dice, doctor, es que me sigue doliendo. Y le digo, bueno, pero ¿le duele igual que antes de que iniciáramos el tratamiento o no? A veces puede ser difícil porque el dolor no es algo muy fácil de recordar. El dolor tiene una representación como mental muy específica que no es tampoco tan fácil de recordar y pues por lo menos algunos autores dicen que es bueno que no recordemos tan claramente el dolor porque eso nos dejaría mucho más lastimados, ¿no? Entonces, si yo le digo al paciente, bueno, antes de iniciarle el dolor, bueno, siendo 0 el mínimo dolor, o sea, estar completamente libre de dolor, 0, y 10, tener un dolor insoportable, el dolor más intenso que usted se puede imaginar, ahorita ¿qué está? No, pues ahorita estoy en 8, doctor, y ya yo anoto en mi expediente. En la siguiente consulta le puedo decir, bueno, ¿en qué está? No, dolor, doctor, es que me sigue doliendo. Y le hago esta misma pregunta y dice, bueno, ahorita estoy en 4, mire, se fija cómo disminuyó en un 50% el dolor, hay que seguirlo tratando, pero esto me ayuda a mí a hacer objetivo la experiencia del dolor y a saber realmente si están funcionando o no los tratamientos. Siguiente, por favor. Hay síntomas psiquiátricos muy frecuentes con el dolor crónico y precisamente pues no podemos a veces distinguir muy fácilmente, ¿no? En el círculo verde nosotros vamos a ver algunos constructos de DSM-5, es decir, algunos constructos que son diagnósticos psiquiátricos, entre los cuales pues puede haber trastornos de ansiedad, depresión mayor, algunos cambios de personalidad, también algunas características de la personalidad como el neuroticismo o trastornos de personalidad. Y tenemos en el círculo azul algunos síntomas psicológicos
asociados al dolor, como por ejemplo este dolor ansiedad, ¿no? Esto que les digo de me da miedo que me duela, ¿no? O me duele y empiezo a sentir como que me suda la boca y me empieza a latir rápido el corazón. Estas ideas también catastróficas, nunca se me va a quitar el dolor, este dolor no me va a dejar ya hacer nada. Estas también sensaciones de autoeficacia, que es más bien cómo yo evalúo mi propio dolor o cómo me va cuando tengo dolor, las estrategias de afrontamiento y también el enojo asociado a este dolor. Y hay un fuerte traslape, ¿no? Si la persona tiene ansiedad, dolor, o si la persona ya tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo, y empieza con un trastorno de dolor, pues quizá estos mecanismos de afrontamiento, la tendencia a catastrofizar, etcétera, van a ser aún peores, ¿no? La cuestión es que estos van a tener una interacción importante que pueden tener un resultado pues muy poco favorable, entre ellos mayor dolor, mayor discapacidad, disminución en la calidad de vida y una disminución en la salud mental, por lo cual no hay que disociar estos constructos, tenemos que tratarlos e investigarlos de maneras concurrentes. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, vamos a hablar sobre algunos medicamentos. Primero, medicamentos comunes, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los que le llamamos AINES, que son, por ejemplo, la aspirina, el celecoxib, el diclofenaco, meloxicam, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, piroxicam. Todos estos medicamentos, bueno, tienen perfiles de efectividad similares. La cuestión, bueno, es que hay luego quien dice, bueno, pues es que para el músculo es mejor el diclofenaco y para la cabeza es mejor el ibuprofeno y para esto es mejor la aspirina. En realidad no hay mucha evidencia que distinga el uso de los antiinflamatorios no esteroideos según la parte del cuerpo o según la intensidad del dolor. Pero bueno, hay preferencias también y hay como cuestiones en la seguridad. Por ejemplo, hay unos que irritan un poco más el estómago que otros. Hay unos que se pueden tomar por menos tiempo. Por ejemplo, el ketorolaco no se recomienda que se tome por más de 5 días. El celecoxib se puede tomar por más tiempo. O sea, depende un poco más de eso, cuál elegimos. El problema es que estos pueden provocar úlceras gástricas. Y esto no depende tanto de si se toma por pastilla o no. El problema es que estos medicamentos inhiben la producción de jugo gástrico. Entonces, incluso si yo estoy inyectándome el ketorolaco, de todas maneras me puede dar gastritis porque de todas maneras va a inhibir la producción del jugo gástrico. No importa que no toque el estómago esta sustancia, de todas maneras puede provocarlo. Entonces, el consumo prolongado de esto puede provocar mucho problema gástrico y entre ellos úlcera gástrica. Puede aumentar la presión arterial, sobre todo en interacción con medicamentos beta bloqueadores y diuréticos. Y en casos poco frecuentes o en intoxicación, cuando la persona toma de más, puede provocar también daño renal. Sobre todo, estos medicamentos se van a utilizar sobre todo para dolor somático, dolor agudo. Son muy efectivos para el dolor agudo en realidad, pero van a tener una función muy limitada en el dolor crónico o en el dolor neuropático. Pero vaya, lo que pasa es que disminuyen como esta respuesta que tiene el cuerpo cuando se daña. Por ejemplo, si la persona tiene una fractura, hace que el cuerpo no esté, esa área, ese tejido, no esté produciendo tantos metabolitos que provocan ese estímulo doloroso, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Luego tenemos algunos relajantes musculares. Estos son útiles para el dolor musculoesquelético agudo y crónico. Tienen diferentes mecanismos de acción, pero sobre todo lo que van a hacer va a ser que el músculo se relaje un poco y eso disminuye el dolor. Y sirve obviamente pues para dolores también que tienen que ver con contracturas musculares, con fracturas, por ejemplo, que también, bueno, si yo tengo una fractura en un hueso, pues el músculo alrededor va a contraerse de manera anormal. Entonces eso también puede provocar espasmo y más dolor. Entre ellos, bueno, entre estos relajantes musculares están el baclofen, el carisoprodol, el dantrolén, diazepam, metocarbamol y tizanidina. Siguiente, por favor. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos. Estos son ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor neuropático. Estos precisamente lo que hacen es que modulan la respuesta nerviosa que está provocando este dolor. Entonces, no son para el dolor agudo, somático, no es porque me dio un golpe y me tomo un poco de imipramina, ¿no? No. Esto es más bien
una persona que tiene un trastorno de dolor crónico, que tiene, por ejemplo, una neuropatía diabética o un problema por un atrapamiento de un nervio, etcétera. Esta familia de antidepresivos, que son antidepresivos viejitos como la amitriptilina o la imipramina, estos van a hacer que ese nervio module un poquito esa respuesta y no provoque este dolor que se autoperpetúa de manera más bien como neurogénica, pues que se debe a la mala transmisión del propio nervio. Se utilizan también en dosis súper bajitas, o sea, unas dosis hasta quinta parte de lo que se podrían utilizar para depresión, entonces eso es algo bueno, pues, que pueden utilizarse en dosis bajitas que provocan menos efectos adversos. Y tienen propiedades analgésicas independientes y efectos como agentes coadyuvantes, es decir, se pueden dar únicamente para el trastorno de dolor, únicamente eso, o se pueden dar también en conjunto con otros tratamientos para el dolor. Siguiente, por favor. Y luego tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, que son antidepresivos que se les llama duales, como la venlafaxina y la duloxetina. Ambos parecen tener un efecto para disminuir el dolor neuropático. Sin embargo, solo la duloxetina está aprobada por la FDA para el dolor neuropático. Hay buena evidencia para neuropatía diabética y fibromialgia. Y eso es también interesante porque la fibromialgia es un trastorno que tiene que ver tanto con la depresión como la transmisión del dolor. Son pacientes que tienen dolor en ciertos puntos específicos, pero que son muy mediados por el estado anímico. Y eso no significa que la persona no tenga dolor. Simplemente la manera en la que se transmite su dolor tiene que ver también con la neurotransmisión que afecta las emociones. Entonces, para esto, pues un antidepresivo que pudiera regular tanto el afecto, el estado de ánimo, como la respuesta dolorosa, pues podría ser particularmente útil. Siguiente, por favor. Continuamos igualmente, digo, esta diapositiva la puedo explicar yo. Los antiepilépticos, como bien sabemos, pueden ser medicamentos que sean útiles para el tratamiento del dolor neuropático, ¿no? Los antiepilépticos se basan principalmente en la modulación de la transmisión, muchos GABAérgica, muchos de algún otro sistema de neurotransmisión, pero lo que hacen propiamente es hacer que se transmita más lentamente dentro de los nervios y esto favorece que se vaya modulando cualquier proceso doloroso. Igualmente, algunos otros antiepilépticos pueden bloquear la activación anormal de neuronas aferentes, como mencionaba, en el asta dorsal y en el tálamo. Hay unos, como en algún momento dado también en la presentación se había comentado, algunos medicamentos pueden ser útiles para el tratamiento del dolor refractario, particularmente en algunos elementos que son como dolores crónicos, dolores muy graves o dolores que de alguna manera requieren intervenciones más fuertes, más intensas. Es el tratamiento más efectivo generalmente para el dolor. Sin embargo, tienen sus pros, tienen sus contras. Como en algún momento dado de la presentación el doctor Francisco mencionó, a veces el tratamiento para el dolor crónico, para cáncer, para patologías que no tienen solución, no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de circunstancias paliativas. Cuando esto, aun a pesar de que el dolor es muy grave, pues se corre el riesgo, ¿no? De que se genere ese estado de dependencia que ocasiona el uso de opiáceos, ¿no? Pero en aquellas situaciones en las que es de uso, que son de carácter transitorio, se considera que de la misma manera su uso deba ser transitorio. Igualmente, como mencionaba, digo, está en el tramadol, que es muy común y es simpático porque de manera particular el tramadol es de venta libre, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de consumirlo. La morfina, la codeína, la oxicodona, el fentanil, la buprenorfina. Ya todos estos no son de venta libre. El único que es de venta libre es el tramadol. Y pues bueno, igualmente hay consideraciones importantes por el riesgo de la dependencia. Pero me gustaría igualmente que nos comentaras un par de cosas. Eh, Hoy que estamos igualmente, no sé, hoy es el día de San Juan Tadeo, ¿no? Y a veces es el patrón de las causas difíciles. En este contexto, a veces el dolor se convierte, ¿no? En uno de estos puntos. Esta relación que existe entre la salud mental, entre la sugestión, entre todos estos procesos, ha estado muy vinculada
con efecto del dolor. Creo que no sé si quisieras comentarnos un poquito más sobre la comunicación que existe entre los procesos mentales y dolorosos. Sí, claro, claro. Bueno, sí, solamente me gustaría, porque creo que faltaron un par de observaciones en la presentación. Mientras estaba presentando, estaba pensando que hay dos cosas nada más que me gustaría terminar de comentar. La primera es el uso del paracetamol, porque el paracetamol no está incluido como tal entre los AINES y es un medicamento que es sumamente utilizado, es seguro y es muy útil en muchos casos del dolor. Desafortunadamente, a pesar de que se usa mucho, se suele utilizar en dosis menores a las que suele ser efectivo. Y muchas veces es un medicamento que se puede combinar con AINES, con opioides, o sea, realmente hasta en pacientes con cáncer hay buena evidencia que puede disminuir. A veces no va a ser suficiente para parar completamente el dolor, pero hay muchos estudios, incluso nuevos, que nos hablan de que el paracetamol puede ser un excelente coadyuvante en la mayor parte de tipos de dolor y pues no provoca úlceras gástricas, mientras el paciente tenga su hígado más o menos funcional se puede dar sin mucha preocupación, ¿no? Entonces no quería dejar de comentar sobre ese medicamento en particular y también pues que existen ahora también algunos medios de neuromodulación como la estimulación magnética transcraneal, algunos otros. El doctor José ha trabajado más con esto que yo, él tiene casos interesantes al respecto, pero bueno, son también indicaciones porque finalmente cuando se modula la respuesta del cerebro al dolor, por medios también de neuromodulación, como la estimulación magnética, también se puede hacer mucho por los pacientes. Pero estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor con respecto a esta cuestión como de esta interacción compleja entre los trastornos psiquiátricos y el dolor. Y es un poquito esta gráfica que les presentaba en algún momento de la presentación, donde a veces los trastornos psiquiátricos por sí mismos comparten algunas características con la respuesta al dolor, ¿no? Como por ejemplo la propia ansiedad, el enojo que puede provocar el dolor, también la discapacidad que puede provocar el dolor. Y lo que, bueno, traté también de expresarles es la manera en la cual también los trastornos emocionales también pueden interactuar para provocar un dolor que tiende más a autoperpetuarse. Y una persona con dolor también va a estar en más riesgo de ansiedad, de depresión y de trastorno por consumo por sustancias. Entonces, nunca podemos dejar de lado en un paciente que tiene un trastorno de dolor crónico su salud mental. Y por otro lado, también en una persona que tenga algún trastorno psiquiátrico, hay que tener un bajo umbral para sospechar de que pudiera tener dolor, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta que me gustaría compartir. Yo tengo que salir ya ahorita de la sesión, pero igual si se hay algunas preguntas los dejo aquí para continuar la sesión. Sí, La pregunta tiene que ver con medicamentos de elección para dolor neuropático en pacientes pediátricos. Creo que no sé si quieras En pacientes pediátricos se utilizan muchos anticonvulsivantes, o sea, por ejemplo, carbamazepina, pregabalina, amlodipina, en dosis bajas, en dosis adecuadas para el niño, pueden ser adecuados para ese tipo de dolor neuropático. Son quizá más seguros que los opioides, aunque cuando el dolor no se puede tolerar tan bien, o sea, no se puede controlar tan bien, hay indicaciones infantiles para el uso de opioides. Los antidepresivos tricíclicos también se pueden utilizar en dosis bajitas, de la misma manera como se utiliza, por ejemplo, la imipramina en casos de enuresis, también se podrían utilizar. Entonces, no hay limitaciones específicas para el trastorno en niños. Depende, pues, obviamente también de cuál es el origen de ese dolor neuropático. Pero, pues sí, todos estos que son un tanto neuromoduladores se pueden utilizar. Muy bien, muchas gracias. No sé si ahí, Caro, tengan alguna otra pregunta en el chat. no, pero nos están pidiendo si se puede repetir la respuesta Ok, porque se escuchó entrecortado. te voy a Lo escuché. explicar, Caro, nada más que entonces tú despidas al doctor. Tengo que salir porque tengo que conectarme justo en 5 minutos a otra. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor, no se preocupe. dejo Muchas gracias por la invitación. continúen la sesión. Muchas gracias. Sí, doctor, no se preocupe. Saludos, gracias. Bueno, de lo que decía de uso en medicamentos
para población pediátrica, pues dependiendo, obviamente con ajustes de dosis, pero se pueden utilizar anticonvulsivantes como la carbamazepina, oxcarbazepina o pregabalina. Se puede utilizar también antidepresivos tricíclicos en dosis bajitas, como imipramina, por ejemplo, que pues ha sido utilizada, por ejemplo, en casos de enuresis en niños. Y bueno, en tercer lugar, pues quizá los opioides, ¿no? Que pueden ser efectivos para cualquiera de estos trastornos de dolor, pero pues esos quizás se dejan un poquito como una segunda línea por el riesgo también de afección cognitiva que pueden tener, ¿no? Pero en dosis bajas, los anticonvulsivantes o los antidepresivos tricíclicos pueden servir también en niños. Creo que alguien también preguntó si un paciente tenía tramadol y no funcionó, ¿qué más se le puede dar? Pues recordemos que la dosis de tramadol, así como otros opiáceos, pueden ir subiéndose de manera gradual hasta llegar a dosis mucho más altas, pero los opiáceos se pueden sin ningún problema también combinar con AINES y con paracetamol, ¿no? O sea, de nuevo, el paracetamol también, pues a veces dice uno, bueno, se le pueden dar sin problemas 3 gramos al día a un paciente, ¿no? No van a provocar dependencia, no va a provocar otros efectos adversos, y pues muchas veces como que da miedo dar esas dosis de paracetamol, pero se puede combinar sin ningún problema con tramadol y puede incluso permitir que se utilicen dosis menores de opiáceos. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Nayeli Castañeda. Nos dice que si a partir de qué edad podemos utilizar pregabalina en niños. La verdad no sé. No sé, eso habría que revisarlo. No tengo específicamente, sé que se utilizan en niños pues, de unos 10 años, pero no soy pediatra, no me gustaría darles información poco específica. Leticia Vargas nos dice, ¿el umbral alto de dolor es buena tolerancia al dolor? ¿Y qué escala para el dolor es la más objetiva? Bueno, sí, definitivamente umbral alto al dolor significa que pues, la persona tolera el dolor. No. Cada persona pues también tiene como una percepción muy específica del dolor y también una experiencia emocional asociada al dolor diferente, ¿no? No a todo el mundo le da tanta ansiedad al dolor, pero a algunas personas les da más ansiedad que dolor. O sea, es muy variable en ese sentido. Y con respecto a escalas, pues en realidad yo creo que más, o sea, objetivo finalmente es cualquier escala que sea consistente, ¿no? O sea, si yo utilizo una escala que sea del 1 al 10 o una escala, un cuestionario que sea más estructurado, se puede utilizar. La mayoría de artículos más bien recomiendan las escalas que sean lo más simple posible para el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión del 1 al 10, ¿no? Simplemente. Ya con eso, obviamente, pues digo, el dolor nunca es algo completamente objetivo. El dolor siempre es algo hasta cierto punto subjetivo. Puede ser que a mí me saquen una muela y yo diga que me dolió 8 y le saquen la mismita muela a mi hermana, por decir algo, y ella diga, a mí me dolió 4, ¿no? Y en teoría, pues, nos debería doler lo mismo. Porque ella dice 4 y yo digo 8, pues quizá yo soy más sensible o más miedoso para el dolor, no lo sé. Lo importante no es tanto como decir objetivamente qué tanto le duele, es subjetivamente qué tanto le duele, y eso lo hago objetivo para que luego, si al día siguiente me vuelven a preguntar, oye, ¿te dolía 8 y te dimos medicamento, te sirvió? Sí, ya ahorita ya me duele 2. Ah, bueno, ya nos tranquilizamos, ¿no? Pero yo más bien recomendaría las escalas más sencillas que puedan utilizar, tomando en cuenta que no es una cuestión de medir el dolor objetivamente, no ese es el objetivo. Más bien la cuestión es objetivizar la vivencia subjetiva del paciente. Espero que no estar siendo muy confuso con esto. No sé si desea agregar algún comentario más acerca del tema, doctor, para que las personas que están asistiendo se queden con esa idea, o ya cerramos aquí. Yo cerraría un poquito, un poco como también continuando lo que comentaba el doctor José. La importancia de no frustrarnos nosotros mismos con el dolor del paciente, ¿no? O sea, como médicos no tenemos tampoco la obligación de siempre responder, o como personal de enfermería o como personal, no siempre vamos a poder aliviar, ¿no? El dolor, no siempre vamos a poder aliviar el malestar en nuestro paciente. Eso es parte de la chamba, ¿no? Es parte de lo que hacemos. Si es un paciente que ya regresó otra vez porque le sigue el dolor, muchas veces eso también nos va a provocar a nosotros angustia, nos va a provocar ansiedad y a veces nos puede provocar rechazo. Y creo que más importante a veces que
curar es acompañar, ¿no? Es la labor de acompañar y entender pues que si el paciente se sigue quejando de dolor, seguro le duele. Si le duele más por una cuestión psicológica o por una cuestión fisiológica o por esto o por el otro, pues bueno, será algo que se pueda ir desmenuzando con el tiempo, pero no se vale decir ya me cansé del paciente, no se vale decir ya, se vale que tomemos obviamente nuestros tiempos, nuestra distancia y que entendamos pues que a veces no vamos a poder solucionar al 100% el problema, pero siempre podemos ofrecerle al menos acompañamiento al paciente, ¿no?